Ministro de Trabajo, el señor Alfonso Adriancén, sobre la reglamentación del teletrabajo. Se ha publicado el pasado 26 de febrero este nuevo reglamento de la ley de teletrabajo y hay un plazo de 60 días para que este se pueda implementar. Ministro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge, y muy buenas tardes a todos los telespectadores de TV Perú. Muy bien, cuéntenos exactamente qué aspectos se podrían contemplar dentro de esta norma, este reglamento o la ley del teletrabajo, por favor. El teletrabajo es una actividad que no es de hoy, ya viene dándose hace mucho tiempo en todo el mundo y en especial también en el Perú. Se tenía una ley y había que reglamentarla. La obligación de la reglamentación era del Poder Ejecutivo. Nos hemos tomado todo el tiempo necesario para obtener un dispositivo legal que sea lo suficientemente flexible y comprensivo de este nuevo fenómeno que estamos viviendo. No nos estamos dando cuenta, pero el teletrabajo es una enorme oportunidad, es un cambio sustancial en las relaciones laborales, es el inicio y la formalidad de un mundo virtual que es el mundo del trabajo futuro. Sin duda, y esto con la pandemia por el COVID-19 nos empujó, nos aceleró en este proceso, pero hay particularidades respecto, por ejemplo, a los tipos de trabajo que se pueden desarrollar desde esta mirada del teletrabajo y cómo lo veíamos antes de la pandemia. Si nos pudiera dar algunos detalles respecto a esto, por favor. Claro que sí, Jorge. El teletrabajo en realidad en el Perú ya se venía discutiendo como un escenario propicio para estas nuevas relaciones laborales. Es más, la dinámica misma de la transformación de la sociedad de la información y las comunicaciones obligaba a pensar en ello. Sin embargo, no se adoptaban medidas desde el gobierno, no de este, sino de los anteriores, para reglamentarlo, para impulsarlo. Como tú bien has señalado, la lamentable pandemia sufrida en el mundo ha impulsado a muchos estados a tomar ya en serio el trabajo remoto y ahora el teletrabajo. El trabajo remoto era una posición intermedia, primaria, y ahora con esta legislación del teletrabajo, lo que el Perú intenta es ponerse a la vanguardia en la región en el tema, dado que el reglamento al que hemos llegado es un reglamento bastante flexible. Hay que explicar a nuestros teleauditores que si hay algo que cambia en el mundo es la tecnología. Lo que hoy funciona, de repente de aquí a diciembre ya no. Y por ello, sobrereglamentar las cosas que tienen que ver con informática no es lo más conveniente. Por eso este reglamento es una legislación bastante flexible que da tanto a empleadores y a trabajadores la posibilidad de concertar y llegar a acuerdos para realizar las actividades que deben ser necesarias dentro de esta nueva modalidad. Y en ese sentido, ¿qué líneas podría destacar respecto a esta ley, que obviamente son miradas generales porque hay un trabajo que se tiene que hacer por parte de los empleadores para que finalmente puedan adecuarse, en fin, implementarlo esto en las empresas? ¿Qué miradas en general se tiene respecto a esto? De lo que se trata es de establecer las reglas generales del juego, es decir, cómo las fuerzas del empleo con las fuerzas laborales se entienden y pueden llegar a acuerdos para generar no solo los empleos de hoy, sino los empleos del futuro. Aquí en el Ministerio de Trabajo estamos haciendo un esfuerzo para tratar de entender ese fenómeno y su proyección. Vamos a, en poco tiempo, proponer la creación de una dirección de prospectiva laboral que justamente tiende a visualizar qué empleos en el futuro se van a requerir y a través del teletrabajo se van a dar nuevos mecanismos, nuevas acciones que hoy incluso, por más que imaginemos, aún no conocemos la dimensión que va a tener, pero sí sabemos que ocurrirá y muy pronto. ¿Hay desde el Ministerio de Trabajo alguna data que se maneje respecto a la situación actual o no sé, los últimos 2 años de personas que pasaron a esta modalidad o el trabajo remoto, en fin, o el teletrabajo eventualmente? ¿Actualmente existe esa información o un aproximado para tener una idea respecto a eso? Sí, Jorge, las dimensiones todavía son iniciales, pero sí tenemos ya una primera medida, una línea base para comentarte. ¿Por qué? Porque el fenómeno del teletrabajo no nace de hoy, como te explicaba, es ya un fenómeno que se ha venido dando y especialmente en el sector privado. De hecho, muchas empresas ya han comenzado a registrar teletrabajadores. Yo tenía por acá unas cifras
para compartir contigo y con los televidentes. En el sector servicios, en total, en el Perú, registrados hay 227.347 teletrabajadores y teletrabajadoras. Ajá. De ese primer número, ¿no? Esto es medido a noviembre del 2022. De ese primer número tenemos que un 87% está dedicado a los servicios, apenas un 8% al comercio y 6.7% a la industria, 2.3% en la minería, 0.9% en la construcción y 0.8% en la agricultura. Pero esto no es lo más relevante. Lo más relevante es que a futuro se van a presentar una serie de oportunidades laborales que también se van a integrar al teletrabajo. Y sobre ellas nosotros tenemos que comenzar a pensar qué es lo que requieren esos futuros teletrabajadores. Porque si no se preparan desde hoy, evidentemente, más adelante no van a poder interactuar en el nuevo medio. Otro de los datos que quería compartir contigo es que 30 de cada 100 de las empresas de mayor tamaño, que tienen más de 100 empleados, ya han registrado al menos un teletrabajador. Esto ya significa de que estamos en una línea base que comienza a ser más vertiginosa. Todos sabemos cómo evoluciona la tecnología. Lo que antes teníamos como un modelo determinado, por ejemplo, en los teléfonos, hoy ha evolucionado tanto que ya nos sorprende. En el teletrabajo, en el mundo del teletrabajo va a ocurrir casi lo mismo. Vamos a tener nuevos empleos. Vamos a tener modalidades en las cuales el trabajador incluso va a prescindir de las horas hombre que pierde en el transportarse y trasladarse del hogar al centro de trabajo. Eso es importante porque yo imagino a muchas personas que durante la pandemia tuvieron que hacer el trabajo remoto, que se han acostumbrado en estos 3 años aproximadamente a estar en casa, en un ambiente personal, íntimo, trabajando obviamente, produciendo obviamente, pero bajo otras condiciones, no necesariamente sentado tras un escritorio 8 horas. Y obviamente ya la situación de progresiva normalidad que estamos atravesando puede impactar de alguna forma también, hasta incluso emocionalmente, en estas personas. Ahí hay un trabajo importantísimo y muy fino que tiene que hacer el empleador en concordancia también con lo que pueda plantear los propios trabajadores. Sí, Jorge. Evidentemente a nadie le es ajeno lo que ha ocurrido durante esos meses aciagos que duró la pandemia. Muchas personas se recluyeron en sus casas y desde ahí seguían trabajando, pero las condiciones no eran las óptimas. Claro. Tenían que hacer uso de su propio internet, improvisarse equipos informáticos que asistieran, a veces teletrabajar de una manera excesiva, porque los jefes también los llamaban a cualquier hora. Entonces el reglamento justamente lo que busca es generar condiciones armónicas y justas que protejan los derechos del trabajador, pero también le permitan al empleador tener atribuciones respecto a cómo interactúa con sus teletrabajadores. Yo creo que hemos llegado a un punto de equilibrio que espero sea bien recibido y que nos permita también lanzar con mayor actitud, ya no tanto en el sector privado, que como ya se comprende, ya avanzó, claro, sino más bien en el sector público, donde tiene que comprenderse con mayor exactitud cómo aprovechar las ventajas del teletrabajo. Justo les iba a consultar sobre eso, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que se tiene, por lo menos de un tiempo a esta parte, en el sector público sobre el teletrabajo, el trabajo remoto, sobre todo en condiciones adecuadas, como usted ha manifestado, para los trabajadores del sector público, y que puedan desarrollar su trabajo debidamente, ¿no? Con todas las condiciones y evidentemente no afectando su salud también, ¿no? Quiero serte bastante sincero. Lo que mi experiencia me dice es que hay todavía mucha incomprensión en el sector público respecto a las ventajas. Todavía hay mucho conservadurismo al respecto y creo que se necesita tener un tiempo determinado para concientizar y hablarle más a los directores, a los decisores dentro del gobierno, dentro del Estado, para que se comprenda en su verdadera magnitud todo lo que puede implicar esta nueva modalidad, que puede ser de corte parcial, es decir, asistencia y virtualidad o totalmente virtual, dependiendo de las condiciones. Otra de las ventajas del teletrabajo es la incorporación de gente que está, por ejemplo, en situación de discapacidad. Es una oportunidad de oro para que muchas personas adquieran estas habilidades dentro de un escenario laboral virtual que les permita tener una nueva
modalidad para ocuparse. Bien, ministro. Como una última consulta, ya fuera este tema del teletrabajo, ¿va a haber fecha, o sea, se ha proyectado alguna reunión con el Consejo Nacional del Trabajo, este espacio que reúne bueno, al representante del Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo, la empresa privada, los trabajadores, o en todo caso la CGTP, para evaluar algún tipo de reajuste en la remuneración mínima vital? ¿Hay algo de esto? Porque en los últimos años se han dado algunos reajustes, ¿cierto? Y todo esto ha partido también un poco de la concertación dentro de este espacio que es el Consejo Nacional del Trabajo. ¿Hay algo sobre eso? De repente nos puede adelantar. Desde el minuto 1 de nuestra gestión hemos dicho que estamos trabajando por la construcción de una agenda laboral para la paz social. Entendemos que ese es el marco teórico sobre el cual tenemos que desarrollar nuestras actividades. Y siendo consistentes con ello, la generación de los espacios de diálogo se están dando en todo nivel. Cierto es que, por excelencia, el Consejo Nacional del Trabajo es el escenario mayor. Sin embargo, hay que entender que el Perú, previo al 7 de diciembre, era otro y tenía otras connotaciones y se generaron condiciones que no eran las más óptimas para el diálogo y el diálogo se rompió. Hoy, paso a paso, con los principales actores, tanto empresariales como sindicales, estamos construyendo esas condiciones. No es fácil porque hay incomprensión. Tú y los televidentes saben que existe un clima también de incomprensión respecto a la política, respecto a lo que ocurre en el país. Estos climas de violencia, estas bravatas, tienden también a distorsionar un poco y enrarecer el clima. Sin embargo, ¿cree que se trata de incomprensión realmente? ¿Usted cree que se trata de incomprensión realmente, ministro? ¿Lo que ha sucedido desde diciembre del año pasado con 60 peruanos fallecidos? Es una incomprensión en el sentido de que no nos ponemos de acuerdo. Un país tiene que tener espacios de diálogo, no ruptura. A eso me refiero. Ok. Muy bien, ministro. Muchas gracias, muy amable. Que tenga buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Gracias, un gusto. Hemos conversado con el ministro de Trabajo, Alfonso Adriansen. Son las 4:20 de la tarde.